Bueno, pues como os decía, tuvimos una medida excepcional, algo que en principio iba a ser solo por 15 días, ante una situación muy complicada como era, pues bueno, una pandemia como la del COVID. Y bueno, pues nos lo tomamos yo creo que de todas las maneras posibles. Nos hemos enfadado, nos hemos aburrido, nos hemos cansado, hemos llorado. Creo que además detrás de estos 2 meses ha habido muchas lágrimas, sobre todo por parte de mucha gente. Eh, Nos hemos aburrido, hemos creado y hemos tenido una nueva realidad. Hubo un boom por el deporte en las casas, una venta masiva de tanto de rodillos para bicicleta como de cintas elípticas, como cintas de correr. Hemos hecho mucha gimnasia, muchos vídeos de cómo hacer gimnasia. Se ha cocinado cantidad, se ha aprendido, se ha retomado otra vez ese punto de cocinar, de... Lo que os decía, hemos cocinado, hemos disfrutado, hemos leído, hemos recuperado, se han limpiado las casas, se han ordenado los armarios, se ha hecho de todo, pero también hubo otras realidades que son las que más nos han llamado la atención. En España, según los datos, en las 2 primeras semanas de la cuarentena, el aumento de venta de cerveza aumentó un 78%. La semana del 6 de abril, del 6 al 12 de abril, en comparación con la misma semana del 2019, como os estáis leyendo, hemos aumentado un 86,5% la venta de cervezas, un 73,5% la bebida de vino y la bebida de bebidas espirituosas, que esto queda muy bien ahora decirlo, que serían pues las bebidas de graduación media, han aumentado un 93,4% con respecto a hace un año. Además, dentro de esta nueva realidad, pues bueno, uno de los grandes miedos de las grandes dudas que tenemos es que pueda haber un repunte primero del consumo de drogas legales. Esto es una realidad, sobre todo porque, bueno, ha sido una forma de evasión ante esta situación. Y hay una gran duda o hay una gran desesperanza ante los efectos de Internet y los videojuegos. Y me explico. Si bien es verdad que no lo voy a abordar hoy mucho o prácticamente casi nada, una de las cosas que más ha llamado la atención es que los chavales han pasado de tener un uso controlado de las redes en general, videojuegos, horas sentados ante los ordenadores, a estar descontrolado. Susana, pues no tengo ni idea. A ver aquí ahora. No, pues no tengo ni idea qué es lo que puede pasar. No tengo ni idea. De hecho, me sale que no tienes... Bueno, no tienes nada. No me importa el micrófono. Pero no tengo ni idea. No te puedo decir qué es lo que puede pasar. El volumen del ordenador será... No, es que no tengo... Digo el volumen por poner una solución, que no tengo ni idea. Bueno, siento no poder ayudarte en este momento, porque me pilla también a mí a pie cambiado. Vale. Entonces, lo que os decía, una de las cosas que está viendo es la cantidad de horas que se han empleado, o que han empleado los chavales en jugar, en tener conexiones a internet, horas de ver series, películas. Es verdad que la situación era totalmente anómala, pero el planteamiento o la duda que nos está entrando, sobre todo a la gente que estamos trabajando con adolescentes, es qué va a pasar con todo esto, cómo va a afectar
pues bueno, a sus ritmos de vida normal. Pensad que además una de las cosas que en general también ha habido alteración ha sido la de horas de sueño, horas de horarios normalizados. Además, una de las cosas que ha habido es la del beber en casa. Ha sido algo, pues bueno, bastante habitual. De hecho, ya visteis que es una de las cosas que más ha destacado y más ha llamado la atención con la venta de papel higiénico. Una de las preguntas que hay en el aire es si este consumo o uso del alcohol en las casas va a tener un hábito o va a tener un efecto negativo en la gente porque no se daba antes del confinamiento. Sí es verdad que a lo mejor el consumo no es muy elevado y como veremos un poquito más adelante, ha habido un cambio de patrón. Nuestros adolescentes que probablemente estuvieran saliendo a beber han dejado de beber porque están en casa, pero probablemente nosotros sí hemos aumentado más nuestro consumo de alcohol. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir aquí una situación que va a ser una conducta aprendida. Es decir, hemos creado un hábito de consumo en nuestra situación diaria normalizada, que va a tener una doble repercusión, como veremos un poquito más adelante. Primero, porque va a ser un patrón que le estamos enseñando a nuestros adolescentes y por ende es un patrón de algo que yo voy a hacer de manera habitual, con lo cual voy a repetir, o es muy probable que se repita, una vez terminemos este confinamiento, que parece ser que será, si todo va bien, en breve. Pero a mí no me preocupa casi tanto, o no nos preocupa tanto el casi, qué es lo que ha pasado hasta ahora, cómo lo hemos enfocado, a lo que nos espera a partir de ahora. Por ahí os pongo en la diapo, pues eso de que estamos saliendo por encima de nuestras posibilidades. Sí creemos que hay bueno, pues un poquito de... Creo que había ganas de salir, es verdad que 2 meses en las casas no es una situación muy agradable para todos, pero la percepción y lo que se nos está transmitiendo tanto a nuestros adolescentes como a la gente en general es esa necesidad por un consumo en general de todo y por ende de alcohol. Y digo esto porque los que me conocéis, yo tengo bueno, yo siempre digo lo mismo. A veces el tema del consumo de alcohol es muy complicado en nuestro país. ¿Por qué? Porque somos productores de alcohol y nos nutrimos de ello. Es más, uno de los grandes problemas que se está planteando ahora mismo es, bueno, pues todo el problema que se ha generado con los bares y demás, porque no estaban funcionando. Entonces, esa perspectiva, claro, cuando tú trabajas con adolescentes, nos vamos a encontrar con el gran problema. ¿Cómo les decimos que no beban? ¿Cómo les decimos que el alcohol es malo? ¿Cómo les decimos determinadas cuestiones cuando nosotros estamos, digamos que fomentando quizás la política contraria? Vamos a ver si tiene ahora suerte Susana y nos escucha. Bien, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Sobre todo pensando en nuestros jóvenes. Y a mí, la primera frase, esta de que nuestros jóvenes sigan donde habían quedado, me da un poco de miedo, sobre todo cuando hablemos de adolescentes, de jóvenes que ya estaban iniciando el consumo de alcohol o ya estaban realizando botellones. Y digo, ¿por qué me da miedo? Porque esto es un poco como volver donde había quedado. Es decir, nuestros chavales llevan 2 meses, casi 3, sin tomar nada de alcohol y volver donde habían quedado es volver a consumir en cantidades pues probablemente grandes, sobre todo para su nivel de tolerancia ahora mismo de alcohol. ¿Qué podemos encontrarnos también? Que sientan más atención por el consumo de alcohol, un poco por lo que os decía antes, ¿no? Porque hemos tenido nosotros un consumo de alcohol en nuestra casa con esas ganas de tomarnos la cervecita, de bermutear, de hacer quedadas para bermutear a través de las redes. Bueno, pues esto es algo que les estamos transmitiendo a nuestros jóvenes. Probablemente que también tengan nuevas alternativas, sobre todo al ocio y al tiempo libre, y esperemos que hayamos sido capaces de haberles creado o haberles proporcionado una buena comunicación. Y este punto me parece muy importante porque es la base de todo lo que vamos a ver después, ¿no?
Nuestros jóvenes tienen, en general, tienen vinculado el consumo del alcohol a un consumo social. Hay bebedores sociales que solo consumen en compañía de otros. Y esto suelen ser nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Pero quizás porque nuestra sociedad fomenta ese consumo compartido, ¿no? De hecho, yo siempre cuando hablo con jóvenes les digo que el alcohol está en nuestra vida y en nuestra forma de comunicarnos, de entender la sociedad. Quedamos para celebrar algo con alcohol. Cuando alguien gana, alguien gana algo, un trofeo, una copa, se descorcha una botella de champán. Siempre hay un buen vino para celebrar algo que se haya, o un vino caro, para celebrar pues, que se ha aprobado, que se ha conseguido un título. Fijaros, somos una cultura del alcohol. Tenemos una cultura del alcohol, pero que nuestros adolescentes, sobre todo, no entienden. Y digo todo esto porque nosotros estamos viendo, o cuando hablamos con nuestros hijos del tema del alcohol, lo vemos con un doble rasero, con el rasero del padre o de la madre, que tiene una responsabilidad y que necesita que su hijo no se equivoque, y muy probablemente en algunos casos, o quizás en la mayoría, con la experiencia de haber pasado también por allí. Entonces, eso nos pone en una tesitura que, como veremos más adelante, debemos de saber controlar. Algo muy importante, y es el mito de la poción mágica con el alcohol. Digo el alcohol y digo el alcohol como llave a determinados consumos o a consumos de otras sustancias. Es muy raro que alguien que acabe consumiendo drogas no haya hecho una posible escalada. O una posible no, haya hecho una escalada. Haya empezado por las drogas legales por excelencia, alcohol y tabaco, y a partir de ahí del salto a otras sustancias. Ojo, no quiere decir que porque consuman alcohol o hayan probado el alcohol van a acabar probando otras drogas. No. Pero bueno, sí es verdad que nadie empieza directamente por consumir drogas como la cocaína o la heroína. ¿Vale? Siempre va a haber un proceso de crecimiento. Bueno, pues lo que os decía del alcohol. El alcohol es el mito de la poción mágica. La imagen glamurosa que nos da el alcohol, que nos transmiten los medios de comunicación, pero en general, porque no podemos negarnos que el anuncio de las burbujas de Freixenet es espectacular, donde todo nos lleva a la popularidad, al ser felices, al estupendo, al compartir. Pensad que es una imagen que nuestros jóvenes muchas veces ven y quieren compartir, y quieren vivirla, y quieren ver esos resultados. No he visto ningún anuncio de alcohol en que pongan, con perdón, a alguien tomándose una copa con alguien feo, no. Siempre está esa persona sexy a nivel masculino, a nivel femenino. Me permite o nos enseña que a través del alcohol somos más comunicativos, podemos llegar a los demás. Pues como veis ahí, ¿no? Disfruta de la vida, disfruta del café. No es del café, es del licor café. Pero bueno, nos lo deja ahí en ese mensaje doble, ¿no? Tenemos derecho a una magna, a una cerveza, fijaros, tengo derecho. Bueno, derecho no sé si es la palabra que hay que emplear, pero eso es lo que me están transmitiendo. Se me hace la boca whisky. Esta es la última campaña de JB que han sacado ahora a finales del 2019. Bueno, nos están dejando la idea de ya no es se me hace la boca agua cuando algo deseo, sino lo que deseo es el whisky. Y también algo muy importante, hay muchas marcas de alcohol, muchas bebidas alcohólicas que, debido a la ley de prohibición de publicidad de bebidas alcohólicas, utilizan bebidas no alcohólicas. En este caso, tenemos el Bitter Citric de Smirnoff, que es de Lima y me parece que granadina, como bebida refrescante. Bueno, pero todo el mundo rápidamente asociamos la marca Smirnoff no precisamente con una bebida refrescante, sino con un vodka. Y abajo un poco lo que os decía, esa imagen de camaradería, de
afinidad, de amistad a través del alcohol. Entonces, llegados a este punto, claro, pregunta de millón, ¿cómo enfocamos todo esto? ¿Cómo enfocamos el tema del alcohol, el tema de las sustancias? Y digo alcohol y sustancias juntas porque en determinados momentos vamos a tener que hablar con nuestros hijos de esto. Y reconozco que a veces como padre nos da miedito, nos da mucho miedo y nos da miedo, primero, sincerarnos y segundo, muchas veces escucharles que es el gran caballo de batalla, porque como padres, como os pondré más adelante, intentamos que ellos no se equivoquen en lo que nosotros nos equivocamos. Y pensamos que con que les demos la chapa, como dicen ellos, que les echemos el sermón, está todo trabajado, y no es así. Importante y punto de partida, la opinión de nuestros hijos, del hijo de cada uno de nosotros, con respecto al alcohol y a las sustancias. Y considero muy importante este punto de partida. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué piensan ellos sobre el alcohol, sobre el consumo de sustancias, por qué creen que los jóvenes beben, por qué creen que los jóvenes consumen. Y para mí algo muy importante, cuando les preguntemos, y no hay que sentarse, porque estas cosas también parece que hay que sentarse con nuestros hijos y decir, venga, hoy vamos a hablar de alcohol, hoy vamos a hablar de sexo, hoy vamos a hablar de drogas, hoy vamos a hablar de estudios. No, yo creo que las conversaciones con nuestros hijos tienen que surgir, o tenemos que hacerlas que surjan, y aprovechar determinados momentos y determinadas situaciones que nos van a permitir abordar el tema sin que se convierta en un interrogatorio de tercer grado, ¿vale? Y os digo esto porque lo considero muy importante. Nuestros adolescentes, o cuando nuestro hijo llega a ese punto de la adolescencia, lo mismo que hicimos nosotros, no considera o cree o entiende que él ya lo sabe todo y que nosotros estamos hablando desde una perspectiva de viejo o de persona mayor. Y bueno, vale, perdón. Perdonadme, es que esto de lo de la atención dividida lo tengo un poco complicado, me cuesta. Entonces, lo que os decía, normalmente ellos consideran que nosotros cuando hablamos con ellos les, les damos el sermón, les damos la chapa, les decimos qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo tienen que enfocar la vida, cómo deben de hacerlo todo. Y yo creo que ese es nuestro gran error, porque creo que como adultos que somos deberíamos de saber manejar la información que ellos dan. ¿Y cómo es la mejor forma para manejarla? Escucharlos con atención, sin interrumpir. Tenemos la manía los padres de que ya lo sabemos porque lo hemos vivido, es cierto. Y entonces les decimos siempre lo mismo, es que tú deberías hacer, es que nos estamos poniendo en la tesitura de yo tengo la verdad absoluta y tú estás totalmente equivocado. Vale, yo considero que si lo que queremos es que nuestros hijos, las personas, nuestros adolescentes que tenemos alrededor, nos escuchen y nos atiendan, esa sería la peor forma de entrar, porque automáticamente nos estamos colocando en un plano de superioridad. Yo sé, tú no sabes. Y no quiere decir que ellos no sepan, sí saben, pero desde su experiencia, que es un poco parecida a la que nosotros teníamos cuando teníamos su edad. No nos engañemos. Sé que estaréis pensando, bueno, sí, hombre, pero sobre drogas y alcohol tienen toda la información del mundo. Correcto, es cierto, tienen tanta información que el tener el exceso de información es tan malo como el tener la falta de información. Nuestra generación no tenía información. Ellos tienen tanta que tampoco la tienen porque no la leen. Porque como saben que está ahí, pues ya no la abordan. Ya me vienen a hablar de lo mismo, ya me vienen a hablar de sexo, ya me vienen a hablar de embarazos no deseados, del uso del preservativo, y lo dan todo por supuesto, y como lo dan por supuesto, no lo ven, ¿vale?
Entonces, si lo que nosotros pretendemos es saber qué piensa nuestro hijo, no le acusemos, no le ataquemos, escuchémosle, escuchémosle. Porque a partir de lo que él me diga, yo sé que voy a poder afrontar la situación de una u otra manera. Es más, como zorros viejos que debemos de ser, nos dan la información de qué es lo que él entiende, ve y piensa. Y a partir de ahí podremos abordar los temas y podremos tratarlos con ellos sin que se sientan para nada atacados. Pero claro, como padres siempre nos planteamos la misma cuestión. ¿Y qué importa mi opinión? Si de todas maneras los adolescentes no escuchan a sus padres. Bueno, pues yo os diría que estaríais totalmente equivocados. Estaríamos totalmente equivocados. Alguna vez lo he pensado también como padre, ¿eh? Decir, madre mía, estoy dando aquí, estoy hablando con mi hijo, le estoy diciendo las cosas y no se enteran. Bueno, pues eso no es verdad. Porque aunque creáis que no, los padres somos la mejor y la influencia que nuestros hijos quieren que reflejemos en ellos. Como veis ahí, el 80% de los jóvenes adolescentes cree que los padres deben de opinar sobre el consumo de alcohol y de drogas en general de los hijos. ¡Ojo! Y ahí vendría el dato a tener muy en cuenta. Les gusta que opinemos. Otra cosa es que luego compartan lo que opinemos, ¿vale? Pero lo que sí está claro es que nosotros cada vez que hablamos con nuestros hijos, cada vez que les transmitimos una idea, cada vez que les hacemos una aportación, tanto de nuestros valores, de nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de entenderla, es algo que va quedando en ellos. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo mismo que nos ocurría a nosotros con nuestros padres. O no decimos ahora muchas frases de las que decían nuestros padres que siempre planteábamos que no las íbamos a decir. ¿Cuántas veces no habréis escuchado en vuestra boca a vuestros padres o vuestras madres? Bueno, pues un poco es lo que les está ocurriendo a nuestros hijos. Obviamente ellos van a tener que ir labrando su personalidad, van a tener que ir aprendiendo a través del ensayo y el error. Ese es quizás el problema que nosotros vemos como padres, que no aprovechen nuestros errores, pero es que nosotros tampoco aprovechamos los de nuestros padres. Lo que sí tenemos que estar es siempre con ellos, ahí, al lado, incidiendo, en este caso, en el tema del consumo del alcohol y en el tema del consumo de drogas. Y además incidiendo no desde una manera del sermón, como os decía antes. No les puedo decir, esto es malo, esto es bueno. No, les tenemos que dar argumentos, argumentos de peso y que luego ellos los vayan viendo. Hablar de situaciones que han ocurrido, que están ocurriendo, pues bueno, que haya una pelea por una mesa en un bar, me parece un poco penoso. Bueno, pues vamos a hablarlo con nuestros hijos. ¿Veis? Esta noticia nos puede dar pie para hablar de otras muchas cosas. Con lo cual, lo que os pongo ahí abajo, la actitud de los padres frente al consumo del alcohol, de las drogas, va a mantenerse y va a quedar en nuestros hijos incluso después de que dejen la casa familiar. ¿Por qué? Porque van a formar parte de su forma de entender la vida. También no tengo la estadística para enseñárosla, pero sí me parecía algo llamativo que de la gente, de los chavales que estaban consumiendo drogas, adolescentes, el 75% consideraban que la relación con sus padres, que sus padres habían dejado su función como tal hacia ellos. Fijaros, es un poquito contradictorio, ¿no? Es decir, ellos no quieren que nosotros seamos los que les mandemos, les digamos, les controlemos, pero si luego cuando eso no ocurre, son los primeros en reconocer que no estábamos ejerciendo nuestra función de padres. Y entre esas cuestiones que nos pueden ocurrir, mamá, papá, ¿vosotros lo bebíais cuando erais jóvenes? Claro. Esta es la pregunta que, vamos, cuando nos ocurre, o habéis consumido algún tipo de drogas, ¿no? Nos da pavor. Porque claro, esto es como cuando nuestro hijo nos pregunta, ¿y tú sacabas buenas notas? Tengo dos opciones. Que no aparezcan mis notas antiguas y decirle que las tenía muy buenas,
decirle que las tenía muy buenas, aparezcan mis notas y a lo mejor igual tengo que darle alguna explicación, o eludir la respuesta. Entonces, un poco lo que os planteo es esto. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser sinceros con nuestro hijo, con nuestro chaval, sin parecer un hipócrita? Bueno, pues ahí entraríamos en la segunda parte. ¿Qué es lo que le tenemos que decir a nuestros hijos? Si hemos tenido un consumo de alcohol y drogas donde considero que no es positivo mi experiencia o mi vivencia, puedo decidir preferir no hablar del asunto. Yo personalmente soy de los que creo que cuando hemos cometido algún error, y si lo que quiero es que mi hijo, mis hijos aprendan de los errores, probablemente tenga que poner el error encima de la mesa. Igual no todo como haya pasado, pero sí que entiendan que el alcohol en un momento dado pudo haber tenido unas consecuencias negativas en mi vida o en la de alguien que ha rodeado a mi entorno. Yo siempre hablo, cuando hablo con mi hijo, bueno, es verdad que mi hijo tiene 20 años, pero es verdad que cuando hablábamos de drogas, yo soy asturiano, vengo de un barrio donde el consumo de heroína era habitual, el consumo de cannabis se daba entre todos mis amigos y siempre les recuerdo lo mismo, que de aquel barrio salimos tres, cuatro personas y que el resto están comiendo, o como yo le digo, o están dando malvas, o se están comiendo ruinas muy importantes en la cárcel. Entonces, es decir, también enseñarles que en la vida hay momentos en que uno va a tener que tomar una decisión. Y el decir no a un consumo es tomar una decisión, y una decisión que en un momento dado va a marcar tu vida y va a marcar la línea por la de donde debes de ir. Y lo digo esto porque va a ser algo con lo que nos vamos a encontrar muy probablemente a partir de este desconfinamiento. Es decir, va a haber una nueva situación en la que el alcohol va a estar ahí, el consumo de drogas va a estar ahí, como siempre ha estado. Lo que pasa que ahora mismo estos 2 meses, digamos que ha estado todo muy controlado. Y tenemos que ser muy claros con nuestros hijos. Es decir, las decisiones que tú tomes en la vida van a tener una consecuencia. Y esto lo dejo y lo matizo porque para mí es la única forma al final de poder trabajar con ellos y que entiendan que el consumo de alcohol no es positivo, sobre todo cara a estar en casa, ¿no? Y digo por qué esto, porque una de las cosas que a veces nos falla como padres es el tema de cuando nosotros ponemos normas, ponemos límites, muchas veces nos cuesta mantener esa norma o ese límite porque justificamos lo que hacen nuestros hijos. Y creo que ese es el craso error ante ellos. Si yo considero que el consumo de alcohol no es algo que deba de haber en mi casa porque yo no lo hago, porque yo no lo considero importante o porque lo considero una amenaza, tengo que dejárselo claro a mi hijo y además de dejárselo claro, tienen que entender que es una norma que no se puede incumplir en la casa. Porque las normas, bueno, hay normas que son de obligado cumplimiento y si para mí esa es una norma de obligado cumplimiento, se tiene que cumplir. Por eso, lo que considero importantísimo es la imposición de límites. Y esto suena un poco a dictador. Y decir, madre mía, los límites. Bueno, pues los límites es lo que en la vida nos va a enseñar a poder saber por dónde me puedo mover. Y muchas veces nuestros hijos, los límites, el no tenerlos claro, el tenerlos difuminados, el no saber hasta dónde puedo llegar, ¿vale? Lo único que les hace es crearles situaciones en las que no se sientan a gusto. Es decir, si yo tengo claro que no puede llegar a casa mi hijo borracho, el que llega a casa mi hijo borracho tiene que tener unas consecuencias. Y no solo tiene que tener unas consecuencias, sino que tiene que cumplirlas. Por eso cuando yo hablo a los papás, hablamos del cumplimiento de las normas, una cosa que les digo es que cuando vayamos a castigar, cuando vayamos a imponer una sanción, la hagamos con la cabeza fría. Siempre pongo el mismo ejemplo y hablo de él porque me pareció muy llamativo. Hablando con papás de las normas, de los límites, del incumplimiento de normas, pues bueno, en este caso había sido una mamá,
el hijo le había hecho una trastada y entonces se le llenó la boca y le dijo que se quedaba 5 meses sin televisión. Obviamente ese día se acordó de que no tenía televisión y al día siguiente también, pero bueno, 5 meses da para que nos olvidemos rápido. Llegó el primer fin de semana y entonces el niño, con muy buen tino, le dijo a su mamá: mamá, ¿puedo poner la tele? Y su madre se había olvidado de los 5 meses de castigo. Y le dijo que sí, a lo cual el niño le contestó: pero no me habías castigado 5 meses sin televisión. La verdad es que la madre ya estuvo rápida, ¿no? Y entonces se la devolvió diciéndole que, bueno, que estaba muy contenta porque lo que le había puesto a prueba para probar su responsabilidad ante las situaciones. Pero no siempre es así, no siempre estamos rápidos para salir de esa situación y obviamente no siempre nuestro hijo nos va a decir: me habías castigado, porque son niños o son chavales, pero son tontos. Entonces, tengámoslo muy claro. Entonces, perdón, volviendo a la situación, deberemos de establecerles siempre unos límites de manera clara y realista. Importante, que ellos sepan cuáles son, y las consecuencias de quebrantar esas reglas. ¿Por qué? Porque ese es el funcionamiento de nuestra sociedad. Nuestra sociedad nos pone límites y el incumplimiento, cierto, si no me pillan, no tengo una sanción. Pero bueno, si me pillan, tengo una sanción y tengo que cumplirla. Y además tengo que comprobar que se cumple esa sanción. Con el tema del alcohol es muy, 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 muy importante, porque si no les vamos a dejar nadar en... Digo el alcohol, hablo del alcohol porque para mí es la droga principal y la que más quebraderos de cabeza trae a las familias. Y como os decía al principio, además es la droga, para mí, puente o de entrada a otro consumo de sustancias, independientemente de que luego sea una droga de consumo social, como habíamos expuesto. Entonces, tienen que quedarles clara cuáles son las normas en nuestras casas, los límites y las normas en la casa, y deben de cumplirlas. No obstante, y esto creo que me parece muy importante, algo ya está cambiando en nuestro país. Es cierto, cambiar las cosas no cambian de hoy para mañana. Las percepciones que tiene nuestra sociedad son las que son, pero me llamó muchísimo la atención, fijaros, 2 mapas del consumo de alcohol diario por gramo y persona. Si os fijáis, en el año 80 Galicia tenía bueno, el récord de ser la comunidad que más alcohol o más ingesta de alcohol gramo persona había. De hecho, la comparativa está luego aquí abajo, pues pasábamos por 408 gramos por persona, ¿vale? Bueno, eran cantidades verdaderamente grandes. Si os dais cuenta, 34 años después, los descensos han sido muy considerables. En Galicia, espectacularmente considerables. O sea, hemos pasado de 408 a 52,7. Es decir, somos una de las que menos se está consumiendo. La que menos consume es Cantabria, luego es Castilla-León y luego es Galicia. Fijaros, ese es un trabajo que se está haciendo desde todos los ámbitos, desde todos los aspectos, a nivel administrativo, a nivel local, a nivel educativo, a nivel normativo, a nivel de sanción, porque está claro, se ha incrementado el número de sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol, el tema del consumo de alcohol a menores está bastante penado. Por ejemplo, en Coruña ahora mismo, hacer botellón, la multa, estaríamos hablando de 3 ceros, es decir, mínimo 1.000 euros en un momento dado. Bueno, se están implementando normas y leyes que hacen que la ingesta de alcohol baje. No obstante, bueno, hay comunidades que siguen teniendo consumos altos. Sí es cierto que mínimo han bajado casi todas a la mitad.
la mitad o a la tercera parte. Galicia ha bajado las 3/4 partes. Y lo mismo ocurre, pues algo que me llama la atención es con los fumadores. Quizás, si os dais cuenta, Galicia vuelve a estar entre las comunidades que menos fumadores por cada 100 habitantes hay en porcentaje. Hablaríamos entre 17 y 19 fumadores. Son cantidades altas, pero bueno, aquí también destaca mucho que la ley antitabaco tuvo un peso muy, muy fuerte y hizo que la gente, bueno, pues se lo planteara más, independientemente de que los precios también ayudan a no fumar. Llamativo, alcohol versus tabaco. Sí es verdad que entre alumnos de secundaria entre 14 y 18 años, si os dais cuenta, el tema del consumo de alcohol es algo que va increciendo. Esto es una realidad, no nos vamos a engañar. También es cierto que, bueno, el consumo de alcohol tiene esa parte que decía desde el principio social, frente al tema de los fumadores. Si os dais cuenta, el descenso es muy importante. Todavía tenemos un caballo de batalla a seguir lidiando, que es el tema de la no socialización del alcohol, pero bueno, como os decía al principio, entramos un poquito en contradicción de lo que somos, porque somos productores de alcohol, porque en Galicia los aguardientes son de muchos tipos, los vinos son de muchos tipos, Asturias hace sidra, el País Vasco, pues desde Chacolí, Navarra, Pacharán, Cataluña, el Cava, Andalucía, los finos, el chinchón, los jereces. Fijaros, es difícil luchar contra ello, cuando además lo entendemos como algo social, y como algo social y que está bien aceptado. Porque uno llega a casa de alguien y le ofrecen una cerveza, no te ofrecen un vaso de agua, una cerveza, un vino. Entonces, es contra algo que tenemos que luchar, y quizás desde la casa. ¿Qué ocurre? Que también es cierto que nosotros mandamos muchas veces mensajes contradictorios a nuestros hijos en ese aspecto. Claro, la primera frase es la de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, o lo que yo haga. Claro, ¿cómo le voy a decir a mi hijo no bebas alcohol si lo estoy bebiendo yo? Claro, le puedo decir que yo soy una persona madura, que sé lo que hago, que tengo un control de la situación y demás, pero luego le voy a decir, el alcohol hace que descontroles, que pierdas tu capacidad de reacción, estás más débil a nivel emocional, más débil a nivel de toma de decisiones, más débil a la hora de abordar determinadas situaciones. Entonces, claro, mi hijo puede pensar, vamos a ver, entonces me estás diciendo que yo no beba, pero tú bebes, tú lo puedes afrontar y yo no. Bueno, pues cuidado con ese otro mensaje, porque muchas veces lo único que les creamos es cuanto menos, un dilema. Esta frase, esta es más de película casi, ¿no? Tuve un día terrible, necesito un trago para recuperarme, para olvidar. Hay una frase, es más de los 80, que las penas se ahogan en alcohol. Bueno, siempre dije que las penas se ahogan en alcohol, pero es mentira, porque saben nadar y al día siguiente suele haber dos problemas, el de la resaca y el de la pena que sigue ahí. Entonces, vamos a ver, le estamos dando una herramienta a nuestros adolescentes de, ante una situación complicada, bebamos. Bebamos porque nos va a ayudar o a recuperarme o a afrontarlo de mejor manera o a tener una situación más lúcida. Volvemos al punto de partida. Le estoy mandando un mensaje totalmente contradictorio. Totalmente contradictorio. Si decido beber alcohol, o si bebemos alcohol, claro, cuidado. No bebas alcohol, pero yo bebo alcohol en exceso. Esto ocurre mucho en las
bodas, bautizos, comuniones y similares. Cuidado con lo que le estamos diciendo, yo es que os lo planteo, cuidado con lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, sobre todo porque, y pensando en lo que nos viene después, van a intentar, que es lo que parece que estamos intentando todos, recuperar el tiempo perdido. Es decir, llevamos 2 meses en casa, pues ahora salimos un montón de veces, ahora tengo que ver a la gente, tengo que tomarme esas cañas que no me tomé, esas tapas que no me tomé, el ir a los sitios que he dejado de ir y de manera rápida. Bueno, pues igual a nuestros jóvenes lo que también les estamos mandando es, vuelves a consumir en exceso, te vuelves a emborrachar, a hacerlo todo rápido. Creo que este confinamiento, esta situación totalmente anómala en nuestra vida, tiene que darnos un punto para abordar la vida de otra manera. Y entre ellas es no hacer nada en exceso. Creo que, o determinadas cosas que son perjudiciales para nuestra salud, hacerlas en exceso. Entre ellas el consumo de alcohol. Importante. Y esto es algo muy dado entre los adultos, que lo vemos como, bueno, pues claro, cuando ya a toro pasado las cosas nos suenan hasta graciosas. Cuando contamos esas batallitas de íbamos y entonces, pues me fui a tal sitio, hice tal locura, le intenté ligar con tal chico, con tal chica. Claro, ¿qué le estoy diciendo? Que el alcohol me permite desinhibirme y dentro de esa desinhibición me permite hacer cosas que son divertidas y gloriosas. Y ahí os pongo glamurosas. Pero bueno, sobre todo que reportan felicidad y que hacen que nos sintamos muy bien. Probablemente si tuviéramos que volver a vivir esa situación, hoy la estamos viviendo con quizás la nostalgia del tiempo y desdramatizando todo aquello que pasó, porque seguramente ni era tan divertido, ni fue tan glorioso, ni tan glamuroso, ¿no? Entonces, cuidado con esa transmisión, ese mensaje que le vamos a dar a nuestros chavales, porque igual le estamos diciendo que bebe que te lo vas a pasar genial. Quiero decir un taco, pero no, genial. Importante. Le vamos a decir a nuestros chavales, cuando saquen el carné, una de las cosas que vienen dentro del código de circulación es que no se debe de beber, perdón, no se debe beber y luego conducir. A veces nosotros los adultos caemos en ese error. Caemos en ese error porque, bueno, me he tomado un par, 3, 4 cervezas, me siento bien, voy a coger el coche que no pasa nada. Bueno, le estoy mandando, fijaros, somos el ejemplo para nuestros hijos, para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Se van a fijar en todo lo que nosotros les vamos haciendo y transmitiendo. Y le estoy transmitiendo sin querer, porque al final tiene más peso lo que yo hago que lo que yo digo. Es que no importa que hayas tomado unas copas que te puedes coger el coche, porque total, para irnos 500 metros no te va a pasar nada. Bueno, cuidado porque esos mensajes luego van a ser lo que ellos pongan en práctica. A ellos les ha quedado... nosotros, el ser humano, somos así. Nos sirve o nos quedamos con aquello que vemos, pero no con lo que nos dicen, ¿no? De hecho, una imagen vale más que 1000 palabras. Y es muy importante fomentar alternativas más saludables al consumo de sustancias. Yo soy de los que digo que dentro de la prevención, el deporte es la base de la prevención, cualquier tipo de deporte, porque para poder hacerlo tengo que estar en unas condiciones físicas buenas. Y el consumir alcohol, el drogarme, me va a ausentar de... Muy bien, Mariana. Un abrazo y nos vemos. Y lo que os decía, el hacer deporte y hacerlo sobre todo con un grupo de gente que es constante, que se mantiene en el tiempo, me va a obligar a estar siempre bien, porque no voy a poder salir de fiesta y al día siguiente coger la bici
y darme una pedaleada por el monte. A modo de ejemplo, y para que veáis la importancia del deporte, yo trabajo en un programa, bueno, yo trabajo en el Centro de Menores de Palavea y a mayores estoy en un programa educativo donde los chicos que han tenido una multa por consumo de alcohol en la calle lo cambian por una intervención educativa en su casa de varias horas. Y un chaval con el que estuve es un chico que hacía deporte, hace deporte, hace descenso y bueno, le encanta el mountain bike. Y una de las cosas que salió en esta conversación fue que un día se había emborrachado y al día siguiente había quedado con sus amigos para ir al monte. Y dijo que nunca más, que él, si quería estar a un nivel con sus compañeros, de pedalear, de competir, de darlo todo, tenía que estar en unas condiciones físicas buenas, con lo cual entendió que alcohol y deporte no van parejos. Y para no extenderme mucho más, sí os dejo aquí algo que me pareció importante. Es una app, es del País Vasco, se llama Zaindu, sí, Zaindu, y bueno, en forma de todo lo relacionado con el alcohol, además con unos test bastante divertidos. Es verdad que hay algunos que sin saber nada los contestaríamos muy rápido porque si utilizamos la premisa de la pregunta buena o la respuesta buena es la más larga, hay algunas que claro que es un poquito larga además, entonces ya sabes qué es, pero bueno, sobre todo con determinados mitos y determinadas cuestiones con el tema del alcohol, lo enfocan y hacen a los chavales plantearse demasiadas cosas. Y hay un test que sí me llamó la atención, que de hecho lo hice, que es el de cuánto bebes. Entonces, con preguntas muy simples, le va preguntando al chaval cuál es su consumo de alcohol, si en algún momento dado se ha levantado sin recordar nada del día anterior, si en el último, cuánto ha bebido de media en el último mes y demás, y al final le da una respuesta, ¿no? Una respuesta de, estás teniendo problemas con el alcohol, ten cuidado porque te va a llevar a problemas mayores. Está pensado para los adolescentes menores de 18 años y para jóvenes de 18 a 29. De hecho, cuando se entra en la app, cuando accedemos a ella, una de las preguntas que te hace, la primera que te hace es si eres menor de edad o si eres mayor de edad. Pero no por dejarte fuera de la app, sino por redirigirte hacia la alternativa. A mí me llamó la atención, de hecho me la descargué en el móvil y estuve trabajando con ella y me parece una app interesante y bueno, que creo que aporta muchas cosas a los demás, a los chavales sobre todo. Y bueno, es una forma de poder también abrir canales de comunicación con ellos al respecto. Y llevo una hora y por deciros algo, la sensación es bastante extraña porque estoy hablando y el no teneros delante, no veros, bueno, pues no tengo claro si llega o no llega. Ahora entiendo a mis profesores cuando dan clases online. Estoy abierto a todo tipo de preguntas, a todo tipo de cuestiones. Me comentáis por aquí por el chat y yo sin ningún problema os contesto. Y obviamente daros las gracias por aguantarme, que no es poco. Sí, sí, eso espero, espero. Me veré en diferido yo y me escucharé, que me va a parecer muy extraño. Dudas, preguntas, cuestiones, planteamientos.
Dime, Susana. Bueno, escríbeme, más que dime, escríbeme. Sí, estoy por hecho que es fumador de tabaco también. Y es una lucha complicada. Sí, es una lucha complicada, te cuento, Susana. Uno de los grandes problemas que tenemos con el cannabis en general es que ha entrado en ese mundo o en ese ámbito de las drogas. Vale. Eh, Perdón, lo que te decía, quizás el tema del cannabis es un tema de aceptación social, es decir, ha pasado de ser una droga donde la hemos aceptado, donde se trabajó al principio, se incidía mucho en ella como una droga importante y hoy es una droga que está, no voy a decir que minusvalorada, pero que sí le han dado el, el calificativo de droga blanda, porque bueno, así coloquialmente la gente habla de drogas duras y drogas blandas. Y el cannabis, bueno, pues ha entrado en ese punto de no es una droga tan mala, no es tan mala. Vamos a ver, es difícil cuando un chico fuma, no sé si fuma mucho o fuma poco, llegar a hacerle entender que, que el cannabis le está perjudicando. No sé si en estos 2 meses ha fumado él o no. Fuma muchísimo. Bien, pues entonces ya estamos jugando en otra liga, porque entonces doy por hecho que en estos 2 meses también ha estado fumando. Correcto, ¿no? Bien. Mm, el problema del cannabis, como te decía antes, es un problema de que ellos lo ven como algo normal. Es que fumo tabaco. ¿Qué más da fumar tabaco que fumar? Sí, claro, es que es una de las cuestiones que en este confinamiento hubo mucha teleasistencia en el tema de drogas y demás. Lo que te decía, es difícil afrontarlo con ellos porque ellos lo ven como algo que no plantea tantos problemas. Quizás la heroína tiene una imagen muy decadente, muy de persona con un aspecto físico muy malo, con una degradación importante. La cocaína, casi 3 cuartos de lo mismo, además de ser cara. ¿Qué ocurre con el cannabis? El cannabis le ocurre un poquito lo mismo que al alcohol. Es una droga que va a machacarte a nivel psicológico y a nivel neuronal a medio plazo. No es una droga de acción rápida. Además, como un depresor que es del sistema nervioso, bueno, pues a ellos les sirve con esa variante de relajación. Claro, habría que trabajar con él y abordarlo con él, pero no abordarlo vosotros. O sí, pero el problema que vais a tener cuando vosotros lo abordéis con él, primero es que muy probablemente os pongáis a la defensiva, porque las drogas nos dan ese miedo, ese miedo. Lo que tú dices, a vosotros ni caso, porque además él entiende que vosotros sois la parte fiscalizante de esta situación. Y vosotros lo que no entendéis es que esto es algo normal, que esto lo hacen todos los jóvenes, porque además esa frase es muy de nuestros chavales cuando consumen, esto lo hacen todos. Le dices, no, mira, todos no, lo hacen todos con los que tú te relacionas. Si sales de ese entorno, igual no son todos y no le dan la importancia que tiene esta sustancia. Para mí ahora mismo es una sustancia, bueno,
lo que estábamos viendo, lo que vi cuando trabajaba en drogodependencia, es que estaba teniendo muchos problemas a nivel cognitivo. Hay una degradación cognitiva importante y independientemente de que además se puedan generar determinados trastornos mentales. ¿Cómo abordarlo con él? Quizás desde una perspectiva de primero preguntarle a él por qué y para qué, sin criticarlo, y luego a partir de ahí intentar hacerle planteamientos o ¿quieres ser feliz? Sí. Claro, es que ante esas dos frases es muy complicado abordar otra situación. Para él el ser feliz, el evadirse, el salir de su situación, muy probablemente de una situación, de una perspectiva negativa a nivel personal. Quizás es complicado. Es complicado porque sí es verdad que el cannabis le va a dar ese punto de relajación, ese punto de evasión, pero no le está ayudando a hacer nada más. Es complicado. Quizás con él lo que habría que abordar ahora mismo sería un planteamiento de futuro a medio plazo, supongo, doy por hecho que está estudiando, lo cual es mucho dar por hecho, no lo sé. Y sobre todo reenfocar en algo que a él le pueda empezar a motivar. Sí, lo que pasa es que los estudios últimamente muy motivantes tampoco son. O sea, reconozco que el estudio no es algo que a ellos les llene. Entonces, quizás con él, bueno, la FP es una alternativa como... Vamos a ver, yo creo que hay que intentar reenfocarlo y hacerle un replanteamiento simple. Vamos a ver, sí, mira, una cosa, igual con él hay que empezar a plantearle cosas muy simples. Si quieres te puedo, por no extenderme mucho por aquí, pasarte cositas que él pueda ver que le están ocurriendo a través del consumo de cannabis. Es decir, una de las cosas que tiene que estar viendo es que la memoria a corto, a medio plazo, está empezando a fallar, que ha habido determinadas situaciones que le están creando eh, problemas, pequeños problemas. Es decir, hay que hacerle que él vea su propia realidad y a partir de ahí trabajarla con él, pero sin, creo que en este punto sin imponer. ¿Por qué sin imponer? Porque para él vosotros sois el, el enemigo a batir. Perdóname por la expresión, pero quizás es la más realista, en la que vosotros queréis que él sea infeliz, que vosotros que no entendéis porque sois viejos, mayores, y él lo tiene todo controlado. Entonces, vamos a ir que yo creo que la idea, si eso hablo con Claudia y le voy pasando material para que te lo haga llegar, de reenfocarle y dejarle caer las ideas sin prisa pero sin pausa, sin atosigarle, pero que él vaya viendo qué es lo que le está pasando. Esas pequeñas cosas que le están pasando, que todavía se pueden revertir, no hay que por qué hablarle ahora mismo de dejarlo todo, pero sí a lo mejor podemos empezar a hablarle de cambiar hábitos, cambiar consumos, reducir consumos, motivarle en algo más en esa bajada de consumos y a partir de ahí, bueno, que vaya ocurriendo lo que tiene que ocurrir, que tiene que ver que la realidad es que sin drogas en su cerebro va a funcionar mucho mejor, incluso a nivel sexual que se les puede replantear y enfocarlo para que vea. Pero repito, sin que
tenga esa sensación de que estáis yendo a por él, porque no, porque no queréis que sea feliz, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la línea en la que se debería de abordar el trabajo con vuestro hijo. Entonces, si os parece, hablo luego con Claudia, hablamos, le mando un mensaje y le voy preparando cositas y que os las envíe. ¿Correcto? A vosotros. Y sin más, pues me despido. Muchísimas gracias. Perdonadme mi inexperiencia ante esta plataforma. Es la primera vez que me sentaba yo aquí a hacer esto. Y nada, daros las gracias sobre todo por la atención, que no es poca. Un día tan bonito y tan soleado, estar aguantándome a mí, creo que es muy a tener en cuenta. Con lo cual, muchísimas gracias y nos vemos.